Bueno amigos, bienvenidos, hermanos, amigas, qué lindo poder estar reunidos una vez más en este nuevo viernes, un viernes muy especial. Estamos terminando abril, para quienes están viendo el programa en vivo. Hoy es 30 de abril, viernes 30 de abril, mañana es el Día de los Trabajadores, así que estamos en víspera de ese día. Les mandamos un beso grande a todos los trabajadores. ¿Sabés que en griego se dice hoy día Kalimera ton ergaton? Feliz Día de los Trabajadores. Así que bueno, para todos los trabajadores un muy feliz día. Esteban Morales, al otro lado, en los controles desde TELS TV, y quien les habla, Pablo Modernel, desde Uruguay, transmitiendo por TELS TV este espacio, este programa que sale todos los viernes de 20 a 21 horas en vivo, La Raíz, y que también pueden encontrarlo en mi canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Estamos subiendo de a poquito, tenemos 70 suscriptores, tenemos 1000 vistas de los videos que hemos ido subiendo a lo largo de estos 2 meses, y hoy esperamos culminar nuestro tercer estudio que estamos haciendo. El primer estudio ya lo podés ver y podés ver la serie Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, la ternura del Jesús de las promesas. Un segundo estudio que constó de una sola sesión y que fue el Seder de Pesaj judío, la cena pascual, comparándola con la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy es la cuarta parte de este nuevo estudio. Seguramente hoy terminemos con el estudio que se llama Todo lo que será en el Apocalipsis ya fue en el libro de Éxodo, haciendo un paralelismo entre los juicios de Apocalipsis que vendrán y las plagas de Éxodo, cuando el pueblo hebreo fue liberado del yugo de Faraón. Vuelvo a repetir que no es un paralelismo literal, sino un paralelismo conceptual entre los juicios de Apocalipsis que van a ser en el futuro y las plagas de Éxodo que fueron en el tiempo en que Moisés y los hebreos estuvieron bajo el yugo de Faraón. Hemos visto 6 plagas ya. Hemos visto la plaga del mar de sangre, asociada con el Dios proveedor y que tiene que ver con nuestra confianza a veces sobre las leyes de la naturaleza como si nunca fueran a cambiar. Hemos visto la plaga de las ranas, asociada en manera especial con una diosa que tenía que ver con la sensualidad, algo que va a ser característico también en el reinado del anticristo, en él y en el falso profeta. Hemos visto la plaga de los piojos, que tiene que ver de pronto con una entronización del ser humano sobre la creación en lugar del creador. Hemos visto la cuarta plaga, la plaga de las moscas, y la asociamos con la adoración al sol, y la vimos en Apocalipsis en la condena a la gran ramera de Babilonia. Hemos visto una quinta plaga la clase pasada, junto con la de las moscas, que fue la plaga de la úlcera en el ganado. Y finalmente, la clase pasada pudimos llegar a nuestra sexta plaga, que fue la plaga del sarpullido en la piel, que se relacionaba con un ataque a la entronización de la medicina, del dios de la medicina. Podés ver el desarrollo de estas 6 plagas en detalle y el equivalente en el libro de Apocalipsis en los primeros 3 capítulos, 3 estudios. Y hoy nos toca, en esta cuarta sesión, vamos a ver si podemos analizar las 4 plagas restantes: el granizo, las langostas, las densas tinieblas y la muerte de los primogénitos. En la PowerPoint Presentation, en la presentación de PowerPoint, en la diapositiva número 22, Esteban nos va a mostrar en unos instantes una imagen. Ahí está ya en pantalla, al toque Esteban, está ahí bien siempre atento. Es la plaga del granizo y el hielo. Encontré esta especie de pintura donde vemos que hay lluvia junto con fuego cayendo. Por eso los rabinos dicen en el judaísmo que es una plaga de un doble milagro, porque es un milagro en sí la plaga, pero además en esta plaga llueven desde el cielo
hielo y fuego. Si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos lo que el Señor dice en Éxodo y cómo advierte Él sobre esta plaga. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra del Señor hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra del Señor, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, la vara, símbolo de la unión entre el cielo y la tierra, la mediación. Y el Señor hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y vamos a la siguiente diapositiva, que dice, y con esto termina el texto de Éxodo capítulo 9, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Éxodo 9, 18 al 26. Ahora sí, Esteban, me podés ponchar nomás a mí. Les tengo que decir que un papiro egipcio, conocido como el papiro Ipuwer, habla de la lluvia y fuego y hielo, una lluvia de fuego y hielo que cayó sobre la tierra de Egipto, situándola en el período de los Ixos, hacia el año 1500 a.C. Esto está en el documental de James Cameron y Simha Jacobovici, El Éxodo decodificado, documental que recomendé mirar en la primera parte de este estudio, porque ellos hacen un análisis de las 10 plagas de Éxodo como consecuencia de una catástrofe natural que habría acontecido en la isla Santorini hacia el año 1500 a.C. Hay un papiro, no solamente la Biblia habla de esto, no solamente hay una posibilidad científica de acuerdo al estudio de este documental, El Éxodo decodificado, sino que también un papiro egipcio que se llama Ipuwer, I-P-U-W-E-R, habla de esto, de una lluvia en el país de fuego y hielo, y que en el documental de Jacobovici y Cameron se entiende que fue porque fue una lluvia volcánica, y es precisamente estos dos elementos, fuego y hielo, literalmente llueven desde el cielo. Esta plaga vino con la advertencia de guardar el ganado para que no muriera. En general, los egipcios desatendieron la advertencia, se hizo caso omiso. Pero lo importante es que nosotros advirtamos la misericordia del Eterno, que no solamente guarda al pueblo hebreo de esta plaga que estaba en la tierra de Gosén y fueron guardados y no fueron tocados por esta plaga, pero el Señor le advierte a los propios egipcios para que ellos también sean guardados de este mal. Y el que atendió a la voz de Dios fue guardado, pero en su mayoría no lo hicieron y evidentemente entonces el juicio los alcanzó. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Cuando siempre estamos hablando de que en el tiempo final, más allá del momento exacto en el cual el Señor regresa en las nubes del cielo por su iglesia para llevarnos consigo, más allá del momento exacto y más allá de si la iglesia va a ser llevada antes de la gran tribulación
o durante la tribulación o después de la gran tribulación. Lo importante es entender que Dios está en control y tiene la forma de extender su esfera de protección en diferentes partes del planeta, aún bajo el gobierno del anticristo, para guardar a la iglesia. Pero no solamente a la iglesia. La misericordia de Dios es tan grande que alcanza también a personas que no estén dentro de su grey, dentro del rebaño que es la iglesia. Y tal es así que cuando el Señor venga y se lleve a la iglesia y al pueblo judío, que como nación van a abrir sus ojos y van a entender finalmente que Jesús es el Mesías, después venimos a reinar con el Señor por 1000 años desde Jerusalén, y vamos a reinar sobre todo el planeta Tierra. ¿Sobre quiénes? Sobre personas que sin ser la iglesia y sin ser judíos van a haber sobrevivido todos los grandes cataclismos que se van a haber desatado sobre el planeta Tierra y que van a haber sobrevivido el gobierno del anticristo. Entonces, la misericordia del Eterno es muy grande, la misericordia de Dios es muy grande y está presente no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento también. Como hemos visto hasta ahora, todos los azotes, todas las plagas, están dirigidas a dioses egipcios, para evidenciar que los egipcios estaban creyendo la mentira. En este caso, el azote está dirigido contra la diosa Nut e Isis, madre del cielo. Hablamos de esta diosa también en la plaga del mar de sangre, en referencia a la adoración al sol en la cultura egipcia en general, y también vimos cómo todo esto se relaciona con la plaga número 4 y el espíritu de Babilonia, esta adoración al sol, a la madre del cielo, que es la diosa Isis para la cultura egipcia, pero que en el culto babilónico original era la diosa Semiramis, que se había casado con Nimrod, que fue el que fundó Babel, que es un prototipo de Lucifer, porque Nimrod es el que quiere ocupar el lugar de Dios y dice, ¿para qué necesitamos a Dios? Hagámonos una ciudad que llegue hasta el cielo. Entonces, esta plaga, la plaga del granizo, va dirigido contra esta diosa. Si nosotros vamos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar el texto en Apocalipsis equivalente. La diapositiva número 25 nos dice, en Apocalipsis 16, 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Así que ahí vemos un texto en Apocalipsis donde vemos el paralelismo entre lo que fue la plaga de Éxodo y esta plaga en el libro de Apocalipsis. Ya podés volver a mí, Esteban, y les cuento que en reiteradas ocasiones Apocalipsis habla de terremotos o temblores de tierra que van a anteceder a este tipo de juicios. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 8, Apocalipsis capítulo 11 en 2 oportunidades y Apocalipsis capítulo 16. Es decir, que hay 4 capítulos de Apocalipsis que en 5 oportunidades nos hablan de grandes terremotos que van a suceder sobre el planeta Tierra y como consecuencia de esos terremotos, aparentemente luego se desatan algunas calamidades, como por ejemplo el mar de sangre, como por ejemplo esta plaga del granizo. Esto concuerda con ese documental, El Éxodo decodificado, de Jakubowicz y Cameron del año 2006, hace 15 años, quienes aseveran que el cataclismo en Santorini fue el puntapié inicial de los juicios detallados en Éxodo y fue un terremoto como no se había experimentado en el planeta Tierra jamás, con anterioridad. Y de igual modo, Apocalipsis en este caso dice que, bueno, va a haber un terremoto como nunca lo hubo antes y después va a haber como consecuencia un granizo muy pesado, que evidentemente es una lluvia volcánica, ¿verdad? Entonces, lo interesante de esto, más allá de que nosotros no podemos encapsularlo a Dios, y no podemos con nuestra mente entenderlo todo a través de la lógica, pero sí es interesante apostar a que muchos de los sucesos relatados, tanto en Éxodo como en Apocalipsis, no respondan solamente a un capricho o a una mera voluntad de Dios
o a un concepto mágico, digamos, de que Dios dice, bueno, que suceda esto. Sí, Dios puede decir que suceda esto. Dios puede usar las propias leyes de la naturaleza, las propias leyes del universo y cómo están estructuradas por Él mismo para que desencadenen este tipo de señales. Y eso en nada menoscaba la divinidad. Sencillamente le da un viso de racionalidad o de aspecto científico a este tipo de hechos sobrenaturales. Hay un libro en la Biblia, el libro de Job, que es un libro sapiencial, lo que se llama sapiencial, de la sabiduría, así como el libro de el Eclesiastés, escrito por el sabio Salomón, o el libro de Proverbios, que se cree que también se le atribuye al sabio Salomón. Está el libro de Job, que cuenta las calamidades en la vida de este hombre, seguramente en la zona de Arabia. Hay muchos que consideran que es el libro más antiguo de la Biblia. Y hay un texto en Job maravilloso, en Job 38, acuérdense de Job capítulo 38, versículos 22 y 23, donde Job dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Hay una sabiduría impar en el texto sagrado, ya que en efecto hoy día la ciencia ha comprobado que cada copo de nieve es como un caleidoscopio único en su forma. Al mirarlos a través de un microscopio, nosotros podemos advertir que cada copo de nieve tiene un diseño único, hermoso. Y muchas veces se le atribuye esta interpretación a este texto de Job. Has entrado tú en los tesoros de la nieve. Como si los tesoros de la nieve fuera el hecho de que al observar los copos de nieve a través de un microscopio, yo puedo advertir en cada copo de nieve un diseño original, diferente y único. Esos son los tesoros de la nieve según comúnmente se lo interpreta. Pero también los tesoros de la nieve y el granizo, según el texto de Job, pudieran referir no solamente a este refrigerio para la humanidad en tiempos de angustia, sino como un depósito de juicio que el Señor ya tiene preparado, cual si un poderoso arsenal, porque lo dice: ¿has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Y uno generalmente interpretarlo como que, bueno, el Señor tiene reservados esos tesoros para que cuando venga ese tiempo hallemos en esos tesoros un alivio para la situación de guerra y batalla. Pero también puede interpretarse como que lo que el Señor está diciendo es: ese granizo está reservado para el día de la guerra y la batalla, porque el granizo va a ser un arma en mis manos, que es como un tesoro, porque pese a ser un juicio, es un juicio del cielo. Entonces termina siendo el producto del amor, porque el amor no puede ir separado de la justicia. Y la justicia no es solamente la paz. A veces la justicia necesariamente también viene de la mano de la ira de Dios. Los teólogos siempre dicen que la ira de Dios es la justicia, su justicia en acción. Entonces, de pronto el texto de Job que habla del granizo pudiera referirse a este aspecto, no solamente un aspecto más positivo, digamos, sino un aspecto un tanto negativo. Los tesoros del granizo reservados para el día de la batalla y la angustia. Vamos a ir a la siguiente plaga, que es la plaga de las langostas, que elegí acá un marcador amarillo para referirnos a la plaga de las langostas. Y si nos vamos en las diapositivas a la placa número 26, vamos a tener ahí un africano seguramente, o un afrodescendiente, caminando en algún lugar inmerso en medio de una plaga de langostas, la octava plaga, y está ahí. ¿Cómo se dice langosta en hebreo? Se dice arbe. El hebreo se lee de derecha a izquierda, al revés que el español, diríamos. Arbe. Hay una letra alef, es la primera, después viene la letra reish, después viene la letra bet y finalmente la letra hei. Arbe, langostas. Bueno, vamos a ver qué nos dice la siguiente placa, donde está el texto de Éxodo capítulo 10, que habla de esta plaga.
He aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, dice el Señor, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Imagínense la cantidad de langostas, una nube negra realmente. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y extendió Moisés su vara, nuevamente la vara, la mediación entre el cielo y la tierra, elemento de juicio. Extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová, o el Señor, Adonai, nuestro Dios, trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Esto está en Éxodo capítulo 10. Vemos cómo, ya podés volver a mí, Esteban. Es interesante porque el Señor habla de un viento oriental que va a venir sobre la tierra y ese viento oriental va a traer a las langostas. Y esto tiene mucho de ciencia, porque nosotros vimos cuando, antes de entrar en la primera parte del estudio, lo que fue el capítulo número 1, la introducción al estudio, cómo las langostas vienen después del granizo, en efecto, porque cuando se acaba el granizo y vuelve a subir la temperatura, las langostas que habían aterrizado en tierra vuelven a levantar vuelo y son traídas por fuertes vientos, producto de todo ese cataclismo y ese terremoto, hacia Egipto en este caso. Isis, para la cultura egipcia, esa diosa del cielo, que le significaba tanto a los egipcios, era, entre otras cosas, protectora de las langostas. Y ahora las langostas se convierten en una peste para los egipcios. Por otro lado, también Set era el protector de las cosechas y la producción de los oasis, otro dios, Set con TH, S-E-T-H, y este dios Set de las cosechas y la producción de los oasis estaba asociado con las tormentas de arena, con los fuertes vientos, y estaba identificado con Baal, que era un dios muy perverso, por así decirlo, al cual se le ofrecían niños, entre otras cosas. Baal peor, Baal. Y bueno, se asociaba a Set con el dios Baal y con la ciudad de Avaris, muy cerca de donde estaban los hebreos. La diosa Isis, como vemos, una vez más destinataria de esta plaga. Ahora, uno dice, bueno, pero esta es la plaga de las langostas en Éxodo. ¿Dónde podríamos ver la plaga de las langostas en Apocalipsis? Y nosotros tenemos en Apocalipsis, en lo que es la quinta trompeta. Recuerden que en Apocalipsis hay 21 juicios, ya hemos hablado de esto. Tenemos los 7 juicios de los sellos, ¿verdad? Que los sellos, cuando son abiertos, ¿verdad?, por el Señor, revelan juicios escritos en rollos, son los 7 sellos. Luego tenemos los 7 shofarim, o los 7 cuernos de carnero que se tocan y que anuncian juicios, y también tenemos 7 copas, las 7 copas de ira. Bueno, uno de los 7 cuernos, el quinto cuerno o la quinta trompeta, es la que nos habla de las langostas. Vamos a ir, Esteban, en la PowerPoint Presentation, al texto de Apocalipsis de la diapositiva número 28, donde está detallado este texto. Apocalipsis 9, del 1 al 5. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Se oscureció el aire, es decir, que la nube de polvo negro que se levantó.
Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Tremendo este texto de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 9, el quinto juicio de la trompeta, es la quinta trompeta. Si fuera una orden secuencial, y ya me podés ponchar, Esteban, si siguiéramos una orden secuencial de los juicios, tenemos 7 sellos primero, y luego tenemos la quinta trompeta, sería el juicio número 12 de los 21 juicios, refiere a esto. Ahora, contrariamente a las langostas de Egipto, que fueron langostas literales, arbé, como vimos que se dice en hebreo, las langostas de Apocalipsis no comen lo verde, sino que atacan a los hombres. Debemos entender que ellas no son langostas entonces literales, sino que hay acá una referencia espiritual. Las langostas en el Antiguo Testamento son una referencia a los enemigos de Dios, son una metáfora de los enemigos de Dios. Así lo vemos, por ejemplo, en Joel 1:4, el famoso texto o versículo que muchos recordarán cuando el Señor dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Por otra parte, los reinos que asolaron a Israel siempre son asociados con plagas, y la última y peor parece siempre ser la de la langosta. Por ejemplo, en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 5, los amalecitas y los madianitas, descendientes de Saúl y perseguidores de Israel, son metaforizados en langostas, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos que las langostas son una metáfora de esa peor plaga que siempre viene atrás de la oruga y atrás del revoltón, como que es la plaga más grande, y que es un símbolo de los enemigos de Dios, de los enemigos del pueblo de Dios. En el caso de la quinta trompeta, la referencia a las langostas serían huestes espirituales de maldad, pues se nos dice que ellas tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. Esto está en Apocalipsis 9:11. Acá hay un tema interesante, ¿no? Muchas personas piensan que el Apocalipsis, si bien es un texto parcialmente oscuro, difícil de entender, con muchas imágenes que pueden ser metáfora de algo, pero nosotros tenemos que entender que también mucho de lo que Apocalipsis dice puede ser literal o es literal. Entonces, el punto interesante acá, más allá de si realmente lo que va a surgir desde la fase del abismo, desde el centro de la tierra, tiene literalmente una forma de langosta o no, o solo es definido como langosta porque es un enemigo, que es algo satánico y en ese sentido es un enemigo de Dios. Lo importante es que esto tiene que abrir nuestros ojos espirituales para entender la realidad espiritual de la existencia del mundo espiritual. Nosotros la semana que viene vamos a empezar un nuevo estudio y cuando estudiemos el Padre Nuestro vamos a ver el concepto de guerra espiritual. Pero la Biblia habla al menos de 3 cielos. Está el primer cielo, que es lo que nosotros vemos, los planetas, el sol, las estrellas, etcétera, el cielo natural. El tercer cielo sería el lugar donde habita el Señor y está el trono de Dios, pero hay también un segundo cielo, que nosotros no lo vemos y que tampoco es donde está Dios mismo, y en ese segundo cielo es donde está Satanás y sus huestes por un lado, y por otro lado el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel y las huestes de Dios, el segundo cielo.
Pero también la palabra aparentemente nos enseña, es lo que se podría interpretar, que cuando Satanás fue condenado y cayó de estar en la presencia de Dios en el tercer cielo al segundo cielo, y ahí está con sus huestes espirituales de maldad, ¿verdad? También hubo ángeles que cayeron, hubo ángeles caídos, porque cuando cayó Satanás no solamente cayó él, sino una tercera parte de los ángeles que también se rebelaron contra el Señor. Esto se interpreta por un pasaje de Apocalipsis que habla de la tercera parte de los ángeles cayendo, precisamente del segundo cielo a la tierra, y es uno de los juicios de Apocalipsis, pero que nos habla también de que esto sucedió en el comienzo. Todo lo que será ya fue. Pero también, si bien hay una caída estrepitosa a la tierra y luego una traspolación a un segundo cielo, hay algunos ángeles caídos horrorosos, muy malos, muy malévolos, que están arrojados en el centro de la tierra, literalmente, preparados, y Dios los tiene arrojados, atados, porque son tan perversos que si fueran sueltos destruirían a la humanidad. Pero va a llegar un momento en el cual, como nos lo dice la quinta trompeta de Apocalipsis, el quinto shofar, estos ángeles caídos, asociados con la langosta, van a ser liberados y van a ser desde el centro de la tierra y se van a levantar contra todo lo que esté a su paso. Pero no hay por qué temer, porque el Señor siempre es el que está en control, y así como Él no le permitió a Satanás la vida de Job, si Él lo quiere, también el Señor va a guardar nuestras vidas y no le va a permitir al enemigo tocar nuestras vidas. Si estuviéramos en ese momento en la tierra, quizás la iglesia ya no esté, pero si la iglesia estuviera en la tierra, el Señor tiene los mecanismos para que seamos guardados aún de estos terribles demonios realmente o ángeles caídos. La sangre de Cristo cubre nuestra vida y aún nuestras posesiones. Y así como los hebreos fueron guardados en Éxodo y la langosta no los tocó, el Señor tiene poder para guardar a su pueblo también, e incluso a aquellos que no siendo parte de su pueblo tienen temor, como los egipcios que tuvieron temor y se protegieron de este tipo de plagas. El texto apocalíptico revela que la protección está asignada, de hecho, sobre quienes tienen sobre sus frentes o sobre su vida el sello de Dios. Esto nos habla de que hay una marca para maldición, la famosa marca de la bestia, el 666, descrito en el capítulo 13 de Apocalipsis, Apocalipsis 13, 18, nos habla de la famosa marca, el 666, la marca del anticristo, pero también hay una marca para bendición, porque dice que el Señor va a guardar a quienes tengan la marca de Dios. Entonces hay una marca para maldición y una marca para bendición, una marca para los escogidos. Si la iglesia todavía estuviera en ese momento sobre el planeta Tierra, a ella también incluye esta marca de protección. Amén de otros contingentes, de otros grupos. Ahora, si la iglesia ya va a haber sido llevada, porque el Señor ya va a haber venido en las nubes del cielo, entonces esta protección no alcanza a la iglesia porque la iglesia ya va a estar con el Señor, pero esta protección alcanzaría en el planeta Tierra a aquellos otros contingentes aparte de la iglesia, como por ejemplo los judíos como nación, algunos interpretan, o otras personas, aquellos que van a sobrevivir y que después van a quedar para el reino milenial, cuando el Señor venga con la iglesia y con el remanente judío a gobernar sobre el planeta Tierra. Esas son diferentes tipos de interpretaciones, pero el punto no es querer saber y querer entender si la iglesia va a estar o si la iglesia no va a estar, o si los judíos van a estar o no van a estar, quiénes son exactamente los que van a tener este sello y van a ser protegidos. El punto es que la misericordia de Dios es grande. Y aún cuando los mismos enemigos de Dios se levanten desde el centro de la tierra, estas huestes espirituales de maldad, que son demonios arrojados en el centro de la tierra, muy malos, aún el Señor en medio de esa situación tiene poder para guardar a quien Él quiera guardar,
al que tenga el sello de Dios sobre su vida. Pienso que con eso es con lo que nos tenemos que quedar, porque lo demás son elucubraciones que podemos hacer, interpretaciones, pero no lo sabemos a ciencia cierta. No tenemos la verdad, no tenemos lo que va a suceder exactamente en ese tiempo ni cómo va a suceder. Entonces, uno también podría decir, bueno, ¿cuál es el sello sobre los escogidos? ¿Qué es lo que guarda a estas personas de ser tocadas aún por estos demonios? Bueno, el sello de Dios es amar a Dios y al prójimo y guardar sus mandamientos. Fidelidad, obediencia por amor a la Torá, a la palabra de Dios, al pacto, a ese Señor que es un Señor de recursos y que puede extender su esfera de protección aún en la tribulación, aún en la gran tribulación. Y quizá el Señor no nos quite, porque por algo el Señor Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15. Podría hacer una referencia yo, si nos da el tiempo lo vamos a hacer, pero voy a seguir adelante, pero yo podría hacer una referencia acá a lo que es el capítulo 24 de Mateo, que es un capítulo maravilloso, escatológico, donde el Señor Jesús habla de una serie de eventos que van a suceder hacia el tiempo final. A ver, evidentemente mucho de lo que Jesús dijo en el capítulo 24 de Mateo refiere a lo que iba a suceder en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fuera destruida por el gobernador Tito, hijo del emperador Vespasiano de la dinastía Flavia. Pero también la profecía de Jesús es una profecía de doble alcance, que se desenvuelve, que va mucho más allá del momento histórico y específico del año 70 después de Cristo, y que no solamente se refiere a los apóstoles propiamente dicho, sino que refiere a un tiempo por venir aún en la historia de la humanidad, que es el tiempo de Apocalipsis. Y es muy interesante ese capítulo, pueden leerlo, Mateo 24. Jesús habla en un orden cronológico de falsos mesías, guerras, hambre, tribulación, apostasía, martirio, traición, falsos profetas, engaño, aumento de la maldad, predicación del Evangelio en todo el planeta, después de todo lo otro. Después de la tribulación, aún, el Señor habla de la predicación del Evangelio en todo el planeta, y después recién viene el fin. Está el anticristo sentado en el templo, está la huida en Israel de los escogidos, hay una gran tribulación, hay una corte de días, hay hechos que van a venir con señales, y ahí viene la segunda venida del Señor como el relámpago que sale del oriente, el sol que se oscurece, la luna que no da su resplandor, las estrellas que caen del cielo, la señal del Hijo del Hombre, que es esa gloriosa venida en las nubes del cielo, la lamentación de quienes no creen, y los ángeles con gran voz de trompeta, de shofar, con gran voz de trompeta, juntando a los escogidos. Es decir, que hay esperanza para la iglesia siempre. Vamos a ir a la plaga número 9, la plaga de las densas tinieblas. En la presentación de PowerPoint, la diapositiva número 29 es una diapositiva bastante oscura que apenas nos deja ver las pirámides. Imagínense lo que ha de haber sido aquellas densas tinieblas sobre Egipto. En el video introductorio a este estudio dijimos que literalmente hubo densas tinieblas, unas tinieblas que se podían palpar, como describe Éxodo, porque si fue la consecuencia de la erupción volcánica en Santorini u otro tipo de terremoto, realmente no es solo oscuridad, sino que es oscuridad acompañada de cenizas. Entonces es una oscuridad palpable. Vamos a ver qué nos dice la diapositiva número 30 sobre esta plaga. Extiende tu mano hacia el cielo, le dice Dios a Moisés, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos
de Israel tenían luz en sus habitaciones. Tremendo. Ahora sí, Esteban, podés volver a mí. Todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. La plaga de las tinieblas está dirigida contra Ra, el dios Sol. Es contra quien en primer término apunta esta plaga, que es una plaga no advertida. Nosotros a lo largo del estudio hemos visto cómo la tercera plaga, que fue la de los piojos, la sexta plaga, que fue la del sarpullido en la piel, y ahora la novena plaga, que es la de las tinieblas, no fueron advertidas en Éxodo. Las otras plagas sí, Dios le hablaba a Faraón. Incluso vimos que hasta le dijo a los propios egipcios, ¿no? Antes del granizo, guarden a su ganado para que no les mate el ganado. Pero la plaga número 3, 6 y 9 no son advertidas. Vimos la explicación detrás de esto en el video introductorio. Y el punto es que, bueno, esta plaga estaría dirigida contra el dios Ra, que era el dios del sol. Hay un énfasis muy marcado en Dios, en juzgar todo lo que es la adoración babilónica, el culto solar, la adoración babilónica. Por eso también esto se relaciona con la condenación de la gran ramera de Babilonia en Apocalipsis 17. Esto tiene que ver con el culto al sol, con el creer en falsos dioses, con el creer en vos mismo como ser humano, como si vos fueras tu propio Dios. Ese es el verdadero énfasis de este juicio. Esto lo estudiamos en la plaga número 4, la de las moscas. La adoración al sol es abominable delante de Dios, cualquiera sea su forma. Ahora, las tinieblas, en esta plaga número 9, plaga inadvertida, eran tan espesas que se podían palpar. Como dije, es exacto a la consecuencia de un cataclismo como el acontecido o acaecido en Santorini. No sabemos si fue así o no, pero si fuera así, la explicación científica guarda la perfección con esta descripción tan vívida que hace Éxodo de que la plaga, de que las densas tinieblas se podían tocar. Y en ese caso, el milagro hubiera sido que Dios permitió la eclosión en Santorini en el momento justo en que él necesitaba que su pueblo fuera dejado ir en libertad. Ahora, este tipo de tinieblas, si hablamos ya de una interpretación más espiritual o menos literal, son un tipo de tinieblas que parecen más precisamente espirituales que naturales, parecidas a las tinieblas o a la oscuridad que había en la creación antes de hacerse la luz. Fue la luz de Dios, una luz espiritual, la que alumbró aquella densa oscuridad aún antes de la creación del sol, las estrellas, etc. Es decir, que hay una luz natural, que es la luz que nos provee el sol, como un astro maravilloso, creación del Señor. Hay una luz espiritual, que es la luz de Dios, que es antes aún que el sol. Una luz que penetra todo tipo de tinieblas y alumbra en medio de ellas. Quizá por eso los israelitas tenían luz en sus casas, porque la luz que ellos tenían era una luz espiritual, era la luz de Dios. Y cuando la luz de Dios está sobre tu vida, aun cuando estés en oscuridad, tenés luz. Porque con Dios jamás caminamos en tinieblas. El pueblo hebreo tenía luz. La presencia del Eterno en los hogares de los hebreos les alumbraba. Bajo las alas del Eterno siempre estaremos protegidos. Al ser una plaga inadvertida, no se menciona una plaga equivalente en Apocalipsis. Eso ya lo vimos con la plaga número 3, la de los piojos, que no aparece en Apocalipsis. Lo vimos con la plaga número 6, la del sarpullido en la piel, que no aparece tampoco en Apocalipsis. Y lo veríamos con esta plaga, la número 9, que tampoco hay específicamente en Apocalipsis una plaga que hable de densas tinieblas que se puedan tocar. Sin embargo, sí puede haber varias asociaciones en 4 juicios apocalípticos, 4 de los 21 juicios. El sexto sello
el sexto sello, la cuarta y la séptima trompeta, la cuarta y la séptima trompeta, y la quinta copa de ira. Estos 4 juicios, sexto sello, cuarta y séptima trompeta y quinta copa de ira, estos 4 juicios en Apocalipsis nos hablan de tinieblas, pero el tema es que nos hablan de penumbra más que una densa tiniebla, o nos hablan de una oscuridad parcial y no total. Entonces, uno podría hacer la asociación entre la plaga de las tinieblas y estos 4 juicios de Apocalipsis, pero no sería una asociación exacta. Y por otro lado, en ese caso se rompería esta interesante interpretación que evidencia que las 3 plagas que fueron inadvertidas en Éxodo en realidad no tienen un paralelo específico en Apocalipsis. Así que bueno, eso queda a criterio de cada uno. No voy a entrar en el detalle porque puede volverse demasiado engorroso de estos 4 juicios, ¿no? El sexto sello, recordemos, sexto sello, cuarta y séptima trompeta, y quinta copa. Esos son los 4 juicios que hablan de tinieblas. No voy a entrar al detalle a leerlos, pero sí se los dejo para que ustedes puedan ver. Apocalipsis 6:12, ahí está el sello. Apocalipsis 8:12, el cuarto shofar. Luego está Apocalipsis 12, 4, 7 y 9, es el otro shofar, el séptimo shofar. Y finalmente Apocalipsis 16 nos habla de la copa de ira. Apocalipsis capítulos 6, 8, 12 y 16 son los que contienen estos 4 juicios, pero que no son exactamente densas tinieblas y tinieblas que se pueden tocar, o una tiniebla que se extiende sobre todo el lugar. Porque, por ejemplo, el Apocalipsis 16, la quinta copa de ira, habla de una densa oscuridad sobre el trono de la bestia, pero sería algo que específicamente está sobre el trono de la bestia y no más allá de él. Pero bueno, estos son interpretaciones. Lo importante, y esto sí quiero decirlo antes de pasar a la última plaga, es que por contrapartida a las tinieblas, que en estos 4 juicios de Apocalipsis no son totales, de lo que sí nos habla Apocalipsis es de la gloria de Dios. La gloria del Padre es la que ilumina la Nueva Jerusalén y no va a ser necesario el sol, porque la gloria del Eterno es la luz en aquel lugar. Como nos enseña Job, sin Dios hay tinieblas, sin su presencia no hay luz. Porque Job dice, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como las tinieblas. Esto nos dice Job, capítulo 10, versículo 21. Pero el Salmo 23:4, por ejemplo, contiene la promesa que Dios está con nosotros aún en el valle de sombra de muerte. Primera de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Apocalipsis 22:5 dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Así que maravilloso esto de la luz del Señor trascendiendo no solamente a las tinieblas, sino independientemente de la luz del sol. El sol puede oscurecerse y sin embargo siempre vamos a tener la luz del Señor. Vamos a ir llegando ya a la plaga número 10, la muerte de los primogénitos. Pero antes de hacer una referencia a esta plaga, y con esto vamos a redondear el estudio, quiero decirles que hay un suceso muy interesante profetizado en Génesis 15:13 por parte de Dios a Abraham, unos 600 años antes de lo que ocurrió en Egipto.
Le dice el Señor a Abraham: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán los egipcios, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, dice el Señor. En efecto, Dios manda que los hebreos pidan plata y oro a los egipcios. Y los egipcios se la dieron. Cuando los hebreos le piden plata y oro a los egipcios, claro, después de tantas plagas, los egipcios dicen: estos, no sé, Dios está con ellos. Les dan la plata y el oro. Dice la Biblia que despojaron a los egipcios. El documental de Jakubowicz y Cameron, El Éxodo decodificado, evidencia la existencia de utensilios y armas de oro y plata en una isla griega, junto con enterramientos, que apuntaría a aquellos egipcios que salen con Moisés y los hebreos, porque recordemos que no solo Moisés y los hebreos salen de Egipto, sino que muchos egipcios que creen también salen con ellos. Y extranjeros también, no solamente egipcios. Hebreos, egipcios y extranjeros salen al Éxodo. Pero muchos de esos extranjeros o egipcios, e incluso algún hebreo, en algún momento dejan de seguir a Moisés y se apartan y no llegan a la tierra prometida. Bueno, ellos optaron por otro destino y de pronto llegan a las islas griegas. Y es increíble porque estos descubrimientos arqueológicos de estos utensilios de oro y plata y estas armas de oro y plata datan precisamente de esta época, del 1500. Entonces, ¿de dónde vino esto? Bueno, pudiera ser de aquellos que salieron con Moisés y que en algún momento se abren y no siguen el mismo camino. Ahora, uno puede preguntarse, ¿por qué el Señor quería que los judíos despojaran a los egipcios de plata y oro? ¿Cuál era la importancia de tener plata y oro? Siendo que el vestido y el calzado no se le gastaron a los hebreos en 40 años de su trajín por el desierto, según Deuteronomio 29:5. Éxodo 17 dice que el agua brotó de la roca. Entonces ellos tenían no solamente calzado y vestido, sino que tenían agua para tomar sin tener que comprarla o pagar por ella. Éxodo 16 nos habla del maná y las codornices que fueron provistas desde el cielo, o provistos desde el cielo. Entonces tampoco necesitaban dinero para comprar comida. ¿Para qué querían entonces los hebreos oro y plata? Lo necesitaban para la construcción de los elementos sagrados del tabernáculo. Ellos construyen el tabernáculo donde está la presencia del Señor y ese tabernáculo tenía elementos sagrados que eran construidos de oro, como por ejemplo el candelabro, la famosa menorá de los judíos, como por ejemplo el arca del pacto en la misma presencia del Señor. Entonces, hubo una gracia especial del Señor sobre su pueblo para con los egipcios. Dios es infinito en sus recursos y aún delante de nuestros enemigos nos hace hallar gracia, llegado el caso y si fuere necesario. Una vez más lo digo, en el tiempo apocalíptico, por arduo que sea ese tiempo, si la Iglesia ha de atravesarlo total o parcialmente, el Eterno nos dará gracia, aún a los ojos de nuestros enemigos. No sabemos cómo, pero sí sabemos una cosa: Él lo hará, Él puede hacerlo. Ahora sí, vamos en la presentación de PowerPoint a la diapositiva número 31, donde yo elegí algo que no está relacionado ni con Ramsés, el faraón típicamente asociado con el momento de la huida de Egipto, tampoco con Ahmose, que según el documental de Jakubowicz y Cameron sería el faraón reinante durante la huida de los hebreos. Pero bueno, lo pongo como símbolo de un primogénito. Y si vamos a la siguiente placa, tenemos este juicio de Dios, la 10ª plaga, el 10º juicio. El Señor dijo a Moisés:
una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y el Señor dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, el Señor ha dicho así. Y pasamos a la siguiente diapositiva. A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Aleluya. Ahora sí, Esteban, podemos volver a mí. Nosotros vimos en la introducción al estudio una posible explicación coyuntural para la muerte de los primogénitos en Egipto, quienes tenían el privilegio de dormir al ras del suelo, contrariamente al resto de las personas. Y debido a las emanaciones tóxicas liberadas a través de las bolsas de gas desde el río Nilo, ellos podrían haber sido los únicos afectados y los que habrían muerto en aquella aciaga noche. Aciaga al tiempo que gloriosa noche. Si el faraón reinante era Ahmose y no Ramsés II, como siempre se creyó, podemos decir del hijo primogénito de Ahmose, que se llamó Ahmose Aní, que murió por alguna razón entre los años 17 y 22 del reinado de su padre en plena adolescencia. La momia de Ahmose está en el Museo del Cairo. Ahora, dicho sea de paso, en el Cairo se inauguró un nuevo museo espléndido. No sé si esta momia la van a mostrar o no, pero bueno, en el documental de Jacobovich y Cameron hablan de esta momia, Ahmose Aní, el hijo primogénito del faraón Ahmose, que muere súbitamente en la adolescencia y no se puede saber de qué puede haber muerto porque no presenta ningún tipo de síntomas la momia, ¿no? La autopsia no revela nada. Entonces, después que Ahmose muere, por lo tanto, quien lo va a sustituir no va a ser su hijo primogénito, sino que va a ser otro faraón que va a ser Amenofis I. Ahora, esta plaga, bueno, el Señor la habla a Moisés. Y uno, si quisiera encontrar esta plaga en Apocalipsis, ¿dónde podríamos encontrar esta plaga? Bueno, esta plaga la podemos encontrar en la séptima trompeta. Volvemos a una trompeta. La séptima trompeta y antes del derramamiento de la primera copa de ira. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. Si los juicios son secuenciales, tenemos que la plaga número 14, el juicio número 14 de Apocalipsis es la séptima trompeta y el juicio número 15 sería la primera copa de ira. Esto está en Apocalipsis capítulo 4, versículos 19 al 20. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre. Acá está hablando de la ira santa de Dios y la sangre que es producto de lo que Dios pisa, el juicio de Dios. También Apocalipsis capítulo 19, versículo 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre, el Señor Jesús, y su nombre es el Verbo de Dios. Esa es la sangre de los primogénitos, los que no quisieron rociar sus postes y dinteles con la sangre del Cordero, los que rehusaron creer en el Señor, y ahora a esos solo la ira del Cordero, que es justicia divina en acción y por lo tanto amor, es lo que les cabe. Es la sangre que saltará una vez que el Cordero pisa el lagar
en su retorno. Isaías 63, versículos 1 al 6, tiene una profecía que adelanta este suceso apocalíptico. Isaías, que vivió en el año 700 a.C., ya nos habla del tiempo apocalíptico. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Aleluya. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, es la respuesta, el que hablo en justicia y grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Y la respuesta es, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué de mi furor, y derramé en tierra su sangre. Un texto poético, difícil, duro de digerir, pero Dios es amor, y porque es amor es justicia, y porque es justicia necesariamente Dios también es fuego consumidor. Con el Señor no se juega. Él pagó un precio muy alto al derramar su sangre sobre el madero, y hay un límite para quien rehúsa y rehúsa y rehúsa creer. No se puede pasar por la vida diciendo, bueno, no sé, yo no creo en Jesús, derramó su sangre, no sé si creer o no, cuando me muera me voy con él igual porque no le hice mal a nadie. No, no se juega con la sangre del Señor. Respecto a los escogidos, ¿quiénes son? Son los que están del otro lado de las puertas, habiéndolas rociado con sangre, los que están dentro de la casa. Los que creyeron, los justos, los hebreos, los que cruzan por fe, es decir, la iglesia. Éxodo 12:37, y estamos por terminar el estudio, detalla que salen del sol, y esto es glorioso, salen del sol, del dominio de Ra, el dios sol, del dominio de las tinieblas, de la luz engañosa de Lucifer, y llegan a Etam, el lugar donde por primera vez el pueblo hebreo acampa o hace tabernáculo o morada. Éxodo 13:20. Llegar a Etam es llegar a la presencia de Dios haciendo morada en él. Es dejar la luz del sol de Egipto para ser alumbrados por la luz verdadera, la salvación, Yeshua, la vara de Moisés, el brazo extendido, el esroá de Dios, Yeshua, Jesús, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, aleluya, engendrado, pero no creado, eterno. La sangre de Cristo sobre el madero cubrió nuestro pecado y nos da la ciudadanía israelita. Y como los hebreos, nosotros podemos cruzar un mar rojo. La iglesia es gente de fe. Somos gente de fe. Somos gente de destino. Jesús quiere sentarse a nuestra mesa y cenar con nosotros, como nos regala Apocalipsis 3:20. Creerle a Dios es lo importante, que Él viva en nosotros. No hay nada nuevo debajo del sol, no hay temor. La justicia prevalece siempre. Todo lo que será, ya fue. Todo lo que será en el futuro, ya fue en el pasado. No es demasiado diferente, no va a ser demasiado diferente por terrible que se nos pinte. Y Apocalipsis no es, sin embargo, volver al libro de Éxodo. Porque cuando yo digo que todo lo que será ya fue y hablo de un giro de 360 grados, no es volver al inicio, sino que es volver a un nuevo comienzo, a un nuevo amanecer. Es llegar a asir, a agarrar, a tomarnos,
de aquello para lo cual nosotros fuimos creados y fuimos llamados a ser. Es el lugar donde todas las cosas son hechas nuevas. Y me despido y termino este estudio con este glorioso versículo de Apocalipsis, ya casi sobre el final de Apocalipsis. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, dice Jesús, y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22, 16. Gloria al Eterno, gloria a ese Dios que permanece fiel. Los espero el viernes que viene en nuestro nuevo estudio. La oración es transformación. Un abrazo grande para todos ustedes y bueno, será hasta el próximo viernes.